Hola estudiantes, desde la Corporación Universitaria Americana les doy la bienvenida a esta asignatura, Gestión de Costos. Mi nombre es Belsasar Cuadros Maya y seré su tutor en el desarrollo académico de la materia que nos concierne. Empecemos explicando entonces una serie de conceptos básicos que son requeridos para poder avanzar en nuestra asignatura. Hablemos de la contabilidad de costos de producción o transformación. Y es que la contabilidad de costos de producción, puede definirse como todo sistema o procedimiento contable que tiene por objeto conocer, en la forma más exacta posible, lo que cuesta producir un artículo cualquiera. En una definición más concreta, se concibe como un sistema que utiliza la contabilidad financiera para registrar y luego interpretar de la manera más correcta posible los costos por materiales directos, por mano de obra directa y por costos indirectos de fabricación que son necesarios para elaborar un artículo. Como su nombre lo indica, los costos de producción son propios de las empresas de transformación, es decir, las empresas manufactureras o industriales. Es decir, aquellas empresas que convierten la materia prima, con ayuda de los trabajadores y de las máquinas, en productos terminados nuevos. Así entonces tenemos que la definición de costo sería que costo es un egreso en que se incurre en forma directa o indirecta por la adquisición de un bien o en su producción. Mientras que se define gasto, el costo que se relaciona con las ventas, con la administración y la financiación de ese bien o de esa producción. Podría decirse también que los costos son egresos necesarios para adquirir o producir bienes, mientras que los gastos son egresos necesarios para financiar las actividades de apoyo. Luego de esta definición, entonces, analicemos los diferentes elementos de los costos y su flujo. Resulta que un producto contiene tres elementos del costo. El primero es el costo del material directo, conocido también como materia prima. Este material directo es la materia prima que interviene directamente en la elaboración de un producto. Se le denomina material directo y es el primer elemento del costo. Debe tenerse en cuenta que no toda la materia prima que se usa se clasifica como material directo, por cuanto algunos materiales como los aceites o las grasas que no intervienen directamente en el proceso de producción se consideran costos indirectos de fabricación. El segundo elemento es el costo de la mano de obra directa. Este segundo elemento es el pago que se puede asignar en forma directa al producto, tal como el salario de los obreros que intervienen directamente en la elaboración de los artículos, así como sus prestaciones sociales. No debe clasificarse como mano de obra directa, por ejemplo, el salario de los supervisores, o el salario de los obreros de mantenimiento, o de los celadores, o del personal de la limpieza, sino que estos deben ser considerados como costos indirectos de fabricación, y la razón es porque estas personas que mencionamos no participan directamente en la elaboración del producto. La suma de los dos primeros elementos, es decir, los materiales directos y la mano de obra indirecta, se conoce generalmente en los medios industriales como costo primo. En algunas empresas de servicios no es prudente hablar de costos primos por cuanto no existen materiales directos. Ahora bien, el tercer elemento del costo son los costos indirectos de fabricación, también se les conoce como CIF, y son todos aquellos que no son ni materiales directos ni mano de obra directa, pero tampoco son gastos de administración ni gastos de ventas. Hacen parte de este tercer elemento del costo los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, por ejemplo, los salarios de los empleados de las oficinas de la fábrica, o los salarios de los supervisores de la fábrica,
o los salarios del personal de mantenimiento en la fábrica, el salario de los superintendentes, también se considera costo indirecto de fabricación, así como las horas extras o el tiempo ocioso. También hay otra serie de costos indirectos de fabricación, como son el lucro cesante, el arrendamiento de la fábrica, los repuestos de la maquinaria, el impuesto sobre la propiedad raíz si la fábrica fuera de propiedad de la empresa, los servicios públicos cuando no es posible relacionarlos directamente con la producción, como por ejemplo el agua, la luz, el teléfono, la calefacción, el gas, entre otros. También se considera un costo indirecto de fabricación la depreciación de los edificios donde están las máquinas que producen, si ese edificio pertenece a la empresa. Asimismo se consideran CIF, la depreciación de la maquinaria, las herramientas gastadas, el seguro de los edificios, los costos de fletes también relacionados con el manejo de los materiales y las prestaciones sociales de todos aquellos trabajadores y empleados que no intervienen en forma directa en la elaboración del producto, con excepción, claro, de las que son propias de los salarios de administración y de ventas, que obviamente, por pertenecer a ese rubro, no se consideran costos, sino que se consideran gastos de administración y gastos de ventas. Entonces tenemos que la suma de los costos por concepto de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación se conoce como costos de conversión. En otras palabras, los dos primeros, la materia prima y la mano de obra directa, se les conoce como costo primo. Pero si tomamos el segundo y el tercero, es decir, la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación, a estos se les va a conocer o se les va a definir como costos de conversión. Hablemos del flujo de costos. Y es que para conocer en detalle los costos incurridos en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio o en la actividad de compra y venta de bienes ya fabricados, es importante conocer con exactitud cómo fluye la información desde la misma concepción del producto hasta las fases finales de distribución, servicios y seguimiento. Las empresas manufactureras transforman la materia prima en productos terminados y para ello utilizan en sus sistemas contables generalmente 4 cuentas de inventario, que son el inventario de materiales directos, un segundo inventario sería el inventario de suministros de fábrica, también hay un inventario de productos en proceso y otro que se conoce como inventario de productos terminados. La primera cuenta que mencionamos, es decir, el inventario de material directo, refleja el costo de materia prima disponible para la producción. En cuanto a la otra cuenta que mencionamos, es decir, la cuenta de inventario de productos en proceso, además de acumular los costos totales del producto terminado y reflejar su traslado al inventario correspondiente, muestra al final de cada periodo el costo de las unidades que aún no se han terminado. Mientras que la cuenta de productos terminados, es decir, el inventario de productos terminados, registra el costo de los productos disponibles para la venta. Ahora bien, los traslados a costos de ventas y el costo de unidades que no se venden en el periodo, entonces, si hay unidades que permanecen sin vender, tendrían que mantenerse en ese inventario de productos terminados. Hablemos ahora de la clasificación de los costos. La contabilidad de costos tiene dentro de sus objetivos calcular cuánto cuesta producir un artículo, o cuánto cuesta venderlo, o qué costos se requieren para prestar un servicio. Además de obtener la información necesaria para controlar la producción, planear las actividades de una empresa y tomar decisiones con base en los costos, debe conocerse cómo se comportan dichos costos a partir de una serie de características que presentan los mismos, las cuales se plantean de acuerdo a la clasificación que estamos viendo en la pantalla.
La primera entonces sería de acuerdo con la clase de organización o función del negocio. Dentro de esta primera clasificación tenemos una serie de divisiones, tenemos 3 divisiones. La primera división sería costos de producción, los cuales son propios de las empresas que elaboran sus productos. Otra división dentro de esta primera clasificación que denominamos de acuerdo con las empresas, con la clase de las empresas, serían los costos de mercadeo, conocidos también como costos de distribución y ventas, cuya finalidad es calcular cuánto cuesta distribuir un producto, bien sea por la misma empresa que lo elabora o por organizaciones que solo cumplen con la función de distribución. Y una tercera división dentro de esta primera clasificación serían los costos de administración, que también se conocen como costos corporativos. Estos están encaminados a desarrollar la planeación, la organización, la evaluación y el control del objeto social. Ahí tenemos entonces 3 divisiones de la primera clasificación que mencionamos, la cual denominamos de acuerdo o según la clase de organización o función del negocio. Analicemos la segunda clasificación, la que tenemos allí como según la naturaleza de las operaciones de producción. Y es que de acuerdo a esta naturaleza, los costos también se pueden dividir en otras 2 ramas. La primera sería costos por órdenes de producción, los cuales son propios de empresas que elaboran sus productos basados en órdenes de producción o pedidos de los clientes. Dentro de estos costos, a manera de subdivisión, se encuentran los costos por clases, que se utilizan especialmente en las grandes siderúrgicas, por ejemplo, y que consisten en unir varias órdenes de producción de artículos de especificaciones similares en un solo ciclo de producción. También aquí, en esta subdivisión, se encuentran los denominados costos de montaje, los cuales son utilizados en las empresas que se dedican al ensamblaje o que emplean piezas terminadas para armar diferentes artículos. Ahí tendríamos entonces una primera subdivisión de esta segunda clasificación que estamos mirando. La segunda subdivisión de esta clasificación según la naturaleza de las operaciones de producción la podemos denominar costos por procesos, los cuales son utilizados en empresas de producción masiva y continua de artículos similares, donde los costos de los productos se averiguan por periodos de tiempo. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar en una empresa de detergentes o en una empresa de gaseosas. Miremos ahora una tercera clasificación de los costos que tenemos allí en pantalla, y es de acuerdo con la forma en que se expresen los datos. Según la fecha y el método del cálculo, los costos dentro de esta clasificación se pueden dividir en, por ejemplo, costos históricos, que son aquellos en los cuales los datos son reales y se van presentando como ocurren, con miras a la producción de los estados financieros. O también se podrían dividir en costos predeterminados, con base en datos de costos que se determinan o calculan antes de que se inicie la producción. Ahora bien, si esa predeterminación se hiciera en forma no muy científica, surgen los costos estimados. Pero si se hace con todos los sistemas y con métodos de ingeniería industrial más modernos, surgen los denominados costos estándar. Estos son los más indicados para establecer el control de la producción. Hablemos ahora sobre la cuarta clasificación de los costos que tenemos allí en pantalla, la que denominamos de acuerdo con su variabilidad. En esta clasificación los costos se pueden dividir en fijos, o sea, aquellos que permanecen constantes durante el periodo contable de la empresa. También se podrían dividir en variables, que son aquellos que varían proporcionalmente con el volumen de producción, y en semifijos o semivariables, que son aquellos costos que tienen una parte fija y una parte variable. Una quinta clasificación, la tenemos en pantallas, es esta que denominamos según los aspectos económicos involucrados en las decisiones de índole administrativa. Según estos aspectos, los costos adquieren un sentido diferente
y denominaciones diversas, como por ejemplo costos futuros. A estos también les dicen costos diferenciales, los cuales pueden ser incrementales o decrementales. Así también se les podría clasificar como costos incurridos dentro de esta quinta clasificación. También algunos vienen y utilizan una clasificación denominada costos pertinentes, costos de oportunidad, entre otros. Por ejemplo, estos costos de oportunidad son aquellos cuyo estudio es más apropiado para efectos de planeación y toma de decisiones dentro de lo que se denomina contabilidad gerencial o administrativa. En la actualidad, la tendencia más moderna se encamina a considerar únicamente dos clases de costos, operacionales y de estructura, sin hacer distinciones en relación con producción o mercadeo, considerándose como operacionales todos aquellos que varían de acuerdo con la producción y las ventas, y como de estructura aquellos otros que permanecen constantes con cualquier tipo de actividad de una empresa. Desde este punto de vista, el estudio de los costos ha cobrado notable auge en los últimos años, especialmente en lo que respecta a su análisis por parte de la gerencia para la toma de decisiones. Hoy en día se concede más importancia a los costos que surgen de llevar el producto al consumidor que a los costos de la producción del mismo artículo. Se ha llegado incluso a determinar un solo costo del consumidor, integrado por todos aquellos que se van agregando durante un determinado periodo, tales como lo que cuesta producirlo, administrarlo, hacerle promoción y propaganda, transportarlo, o colocarlo en las agencias de distribución hasta conformar el costo total que el consumidor paga por el artículo que adquiere. Bajo esta nueva concepción corresponde a la gerencia de una empresa no solo controlar lo referente a la producción y el mercadeo de los artículos, sino también entrar a estudiar con mayor profundidad la estructura interna de los mecanismos de distribución, es decir, tratar de que los costos agregados al producto en las agencias distribuidoras sean los que correspondan a una organización efectiva y consciente de la importancia que la disminución de los costos tiene para hacer que el artículo sea aceptado por el consumidor, es decir, que el artículo sea competitivo. Así pues, la intervención de la gerencia en relación con los costos está llegando a fronteras que antes no se concebían, como sería el caso de entrar a estudiar, además de la organización interna, los sistemas de financiación que tienen las agencias de distribución, por cuanto una orientación deficiente en este sentido no hace más que encarecer el costo final del artículo y disminuir sus posibilidades de ventas. Este nuevo enfoque de los costos corresponde a la concepción más moderna de la contabilidad gerencial, que emplea además otras técnicas de análisis para lograr los objetivos de una empresa. Hablemos ahora de los sistemas de costeo. De acuerdo con las necesidades de la empresa, los costos se pueden dividir en dos grandes sistemas: el sistema de costeos por órdenes de producción y el sistema de costos por proceso. El primero, el sistema de costos por órdenes de producción, también conocido como costos por pedidos, opera en aquellas empresas cuya producción se basa en pedidos o lotes de trabajo, ya sea utilizando datos históricos o predeterminados, como sería el caso de empresas que fabrican muebles, zapatos o similares. Esta característica en este sistema permite que en cualquier momento se pueda identificar específicamente una parte del artículo que se está elaborando. Asimismo, se puede suspender el trabajo y luego reanudarlo sin que por ello se perjudique la producción del lote que se está haciendo, o sea que se trata de una producción intermitente. Por otro lado, el segundo sistema, el sistema de costeo por procesos, en este sistema se utilizan datos históricos o predeterminados y se justifican aquellas empresas cuya producción es continua, donde las partes específicas del artículo o el mismo artículo se producen en forma continua en un determinado periodo. Por ejemplo, las industrias textiles, las fábricas de vidrio, las fábricas de productos químicos.
Este tipo de fábricas utilizan este sistema en la contabilidad de sus costos de producción o de manufactura. Estos dos sistemas pueden emplearse dentro de una misma empresa, según los requerimientos propios de las diferentes fases de la producción, como sucede en una gran industria siderúrgica o en una textilera, donde se trabaja en determinados momentos con base en órdenes de producción y en otras etapas de la producción se requiere trabajar con base en los costos por procesos. Ahora bien, los costos por absorción y los costos directos. Esta es otra forma de clasificación y sirve para calcular los costos de producción. Por ejemplo, los costos por absorción, desde el punto de vista de los costos por absorción, que también se conocen como costos totales o costos globales, en este sistema el costo de cada artículo se averigua con base en el costo de los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación fijos y variables. Es un enfoque tradicional de amplia aceptación, el cual se tiene que interiorizar para efectos, se tiene que entender para poder determinar el costo de la producción con miras a efectos fiscales. El otro sistema de costos, el costo directo, se le conoce también como costos marginales o costos variables, y en este sistema el costo de cada artículo se averigua considerando el costo de los materiales directos, la mano de obra directa variable, los costos indirectos de fabricación variables, así como cualquier gasto de administración y de ventas que varíe igualmente con el volumen de actividad. Miren pues que hay diferencia entre el costeo por absorción y el costo directo. En este segundo, en el costo directo, vean que además de involucrar el costo de los materiales, también va el costo de la mano de obra directa variable, los IF variables, y ojo con esto, cualquier gasto de administración y de ventas que varíe con el volumen de actividad. Entonces aquí hay una gran diferencia. Los costos indirectos de fabricación fijos, así como los gastos de administración y de venta constantes, se consideran como gastos del periodo y no tienen por tanto ninguna influencia en el costo de los inventarios finales de producción. Este costeo, el costo directo, no ha tenido todavía una aceptación unánime desde el punto de vista legal, desde lo fiscal, pero cada vez es más grande el número de empresas que lo están usando como resultado de las extraordinarias ventajas que ofrece para apreciar en la forma más exacta posible lo que realmente está sucediendo dentro de una empresa cuando se produce. Además se adapta mejor a algunos de los conceptos básicos de la contabilidad, como el de la coincidencia, al registrar únicamente el costo de lo que se vende y excluir de la producción los costos indirectos de fabricación fijos, que por ser constantes dentro de un periodo ninguna influencia directa tienen realmente en la producción. El costeo directo representa un gran reto para cualquier gerencia. En la actualidad el sistema de costeo por absorción es el que sigue utilizándose en la mayoría de las empresas, ya que tienen que acomodarse a los requisitos legales y fiscales. Pero el costeo directo tiende a imponerse por sus grandes ventajas y las empresas que lo utilizan obvian las dificultades fiscales al final del periodo, haciendo una serie de ajustes en el estado de resultados y de esa manera obtienen el costo fiscal con miras a elaborar sus declaraciones tributarias. Veamos ahora el concepto de gastos del periodo. Los gastos administrativos, es decir, los salarios de los gerentes y altos ejecutivos, los impuestos, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, el impuesto del IVA, en fin, los salarios de los empleados de oficinas de administración, las donaciones, asimismo los gastos de ventas, como por ejemplo salarios y comisiones pagadas a los vendedores o fletes en ventas o gastos de publicidad, entre otros, se denominan generalmente gastos del periodo. Se denominan así, al igual que los denominados gastos financieros.
También los gastos de intereses involucrados en la adquisición de préstamos para obtener bienes o para capitalizar la empresa. Es un principio contable de amplia aceptación establecer la diferencia entre los costos del producto y los gastos del periodo. Sin embargo, como habíamos mencionado antes, existen otras opiniones que contabilizan como costos del producto no solamente los materiales directos, no solamente la mano de obra directa y no solamente los IF, sino también los gastos de administración y de ventas que sean fijos. De esa manera, el costo total del producto depende realmente del criterio de quienes tengan a su cargo la dirección de la empresa. Entonces, los gastos del periodo, cuando así se consideran, irán registrados en el estado de resultados para dar el verdadero valor de las ganancias de una empresa en un determinado periodo. Hablemos ahora de los costos fijos y de los costos variables. Los costos fijos permanecen constantes durante cualquier proceso de producción, bien sea que el volumen de producción o de ventas varíe favorablemente o desfavorablemente. Con mucha frecuencia se afirma, dentro del más estricto sentido de la palabra, que no existen realmente costos fijos, por cuanto tarde o temprano sufrirán variaciones de alguna naturaleza. Sin embargo, se pueden hablar de costos fijos para un determinado periodo, que por lo general es el ciclo contable de la empresa. Son costos fijos, por ejemplo, el alquiler de un edificio en donde funciona la fábrica, el impuesto predial de ese edificio, el impuesto de rodamiento para los vehículos de la fábrica, los seguros en general. También se consideran costos fijos los sueldos de los altos ejecutivos, la depreciación determinada mediante la línea recta y muchos otros costos que permanecerán constantes aunque aumente o aunque disminuya la producción. Los costos fijos unitariamente son variables, pero solamente de manera unitaria. Ahora bien, son costos variables aquellos que varían en forma proporcional a la producción o a las ventas, como los materiales directos, la mano de obra directa cuando se pasa por unidad producida, y algunos SIF, como por ejemplo los suministros, el mantenimiento de equipos y máquinas, y las comisiones, entre otros. Existe asimismo otro tipo de costo denominado costo semivariable, también le dicen semifijo, como es el caso de los costos indirectos en relación con el consumo del agua, de la energía, del teléfono, los supervisores en muchos casos que contienen una parte fija y otra variable, pero no en forma proporcional a la producción, sino de acuerdo con determinados volúmenes de actividad. Que un gasto sea fijo o variable o tenga las dos condiciones depende del análisis que se haga particularmente en cada empresa, según sus condiciones propias de funcionamiento, porque con mucha frecuencia se da el caso de que mientras en una empresa un determinado gasto es fijo, como sería el caso del salario de la supervisión, en otra puede ser semivariable o semifijo, es decir, dicho salario tendría una parte fija y una parte variable si se pagara por incentivos de producción.